Buenas tardes, Ibe. ¿Cómo estamos? Con las armas del Señor, ¿verdad? No con armas humanas, no con nuestras habilidades, sino con las armas del Dios Todopoderoso, Jehová, el Rey de los ejércitos. Así que es un gozo también, como mencionó Liana, estar aquí después de unos días de descanso. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus oraciones. Yo creo que ya necesitamos unos días de estar reflexionando y renovando las fuerzas en el Señor. Y gracias por sus oraciones. Hemos tenido la oportunidad de meditar, de reflexionar. Si bien es cierto, hemos estado lejos de lo común que se tiene cada día, pero hemos estado también sirviendo al Señor, haciendo cosas, pensando y especialmente orando al Señor para que Él dirija los planes y guíe la iglesia. Así que estamos contentos por sus oraciones y estamos contentos también por la manera como el Señor nos está dirigiendo. Así que hoy día es la última semana, el último domingo del mes de abril. Así que me pregunté, Julio, ¿por qué no hacemos un sermón, una meditación, una enseñanza que no sea del libro de Corintios? Porque estamos estudiando el libro de Corintios. Así que el Señor me guió por alguna otra razón a este versículo, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 49. Y hemos puesto el nombre de este sermón, Vencemos con las armas del Señor. Y yo creo que este mensaje, este sermón va a ser de mucha bendición para todos nosotros esta tarde. Y cuando pensamos en la historia de David y Goliat, que por supuesto hay algunas clases que han estado enseñando, Primera de Samuel. Estuve con los jóvenes esta tarde y estuvieron hablando de David y Goliat. Así que también yo sé que el hermano Miguel está ahí en el libro de Samuel. Yo creo que va a ser, yo no sé, el Señor me puso en el corazón este versículo. Así que cuando pensamos, hermanos, en la historia de David y Goliat, muy a menudo se nos viene a la mente, visualizamos a este adolescente pastor de ovejas enfrentándose a un gigante temible, experimentado ahí en la guerra, ¿verdad? El capítulo 17, versículo 49 de Primera de Samuel nos dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó, dice, clavada en la frente, y este gigante cayó sobre su rostro en la tierra. Y esta escena, mi hermano, es tan impactante que se han convertido en un símbolo universal de cómo el más débil puede vencer a un rival que aparentemente es invencible, ¿verdad? A un gigante. Pero, ¿qué relevancia tiene esta historia para nosotros hoy en día? ¿Cómo nos enseña esta historia sobre las armas del Señor? ¿Y cómo libramos nosotros nuestras batallas actuales contra fuerzas que a primera vista parecieran insuperables, parecieran invencibles? Mis hermanos, hoy vamos a reflexionar en 3 principios espirituales que emergen de este texto. Y vamos a examinar cómo aplicar esas verdades en nuestras vidas. Por supuesto, reconociendo que en Cristo Jesús, nuestro Señor, tenemos la victoria y que nuestras armas no son las armas del mundo, sino que nuestras armas son las armas que el Señor, nuestro Dios, nos ha dejado. Amén. Y el primer principio espiritual es que tú y yo
tenemos que reconocer que nuestra verdadera batalla es una batalla espiritual. No es una batalla meramente humana. La historia de David y Goliat nos muestra, hermanos, un escenario de guerra donde dos ejércitos se enfrentan. Por un lado tenemos el ejército de Israel y por otro lado tenemos a los filisteos. Sin embargo, más allá de lo que podía apreciarse ante los ojos físicos en esos tiempos, a este gigante y a este joven pastor, existía una realidad espiritual mucho más profunda que nuestros ojos podían ver. Y el verdadero conflicto no era solamente la supervivencia de Israel, sino la honra de Dios. La honra del Señor vivo frente a esas fuerzas que se oponían a su voluntad, se oponían a su propósito. Cuando David se enfrentó a Goliat, lo primero que él hizo fue resaltar que el gigante no solo se estaba burlando de Israel, sino que, y sobre todo, se estaba burlando del Dios de Jehová, el Rey de los ejércitos. En Primera de Samuel, en el versículo 45, 2 versículos anteriores, leemos lo siguiente. David declara lo siguiente y dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y mi hermano, este enfrentamiento iba mucho más allá de las fuerzas humanas. Era un choque, una lucha entre la soberanía de nuestro Dios y esa soberbia de estas naciones que pretendían humillar al pueblo de Israel, al pueblo de Jehová. Efesios capítulo 6, versículos 12, nos recuerda lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, nos dice el apóstol Pablo. Muchas veces, al igual que el ejército de Israel, nos vemos desanimados, intimidados quizás, porque percibimos que los problemas solo son de manera natural. Estamos luchando contra circunstancias, contra personajes, conflictos, quizás laborales, quizás problemas financieros, migratorios, o quizás con problemas de salud. Pero ¿sabes qué? La palabra del Señor nos dice que nuestro enemigo realmente es espiritual. Nuestro enemigo, mi hermano, no es la persona. Nuestro enemigo no son nuestros hijos, la esposa, el esposo, nuestro compañero de trabajo. El enemigo es Satanás, ¿verdad? Que muchas veces va a utilizar a diferentes instrumentos para poder tocar, ¿no?, nuestra naturaleza. Pero hay un segundo principio espiritual que podemos ver fácilmente, mis hermanos, aquí en esta historia. Y es que una vez que nosotros hemos entendido y hemos comprendido, mi hermano, que la batalla no es humana, sino que la batalla es espiritual, tenemos que identificar nuestras armas. Esas armas equivocadas que muchas veces tú y yo utilizamos. Saúl, mi hermano, el rey de Israel, cuando nosotros leemos este pasaje, se fijó en este joven David como el voluntario para enfrentar a Goliat. Sin embargo, la reacción de Saúl fue de revestir a David con su propia armadura, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Le puso un casco, le puso una cota de malla y una espada. Pero con todo este armamento, nos dice la palabra de Dios
que David no podía moverse con agilidad, pues él no estaba acostumbrado con este armamento. La fortaleza, mi hermano, de David no estaba en la armadura humana, ni en esa destreza militar. La fortaleza de David, mi hermano, estaba en la experiencia de cómo Dios lo había rescatado de esos leones y esos osos mientras él cuidaba las ovejas, nos dice la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Aquí hay algo muy hermoso. Muchas veces nosotros somos tentados a usar armas equivalentes a las que este mundo usa para librar nuestras luchas, ¿verdad? Usamos la espada, la lanza y la jabalina. Y muchas veces las afilamos, qué bien, ¿verdad?, para atacar al enemigo. Usamos armas como el orgullo, por ejemplo. Usamos la arrogancia, la autosuficiencia. Nos creemos que lo podemos todo, que no necesitamos de Dios, que Dios es alguien que no necesita que meterse en nuestras vidas, porque nosotros podemos resolver los problemas. Pero hay armas también como el engaño, por ejemplo, como la mentira, como la manipulación. Intentar salir de un problema, mi hermano, mintiendo. O quizás también hacernos las víctimas cuando realmente nosotros somos los responsables de ese problema. O quizás controlando situaciones y poniendo las cosas a nuestra conveniencia, ¿no? ¿Verdad? Pero hay otras armas, mi hermano, que muy frecuentemente nosotros utilizamos, como por ejemplo la violencia, como por ejemplo la ira, cuando nos hablan una persona y no tenemos forma cómo responder, entonces tomamos mano de la ira, de la agresividad. ¿Por qué no decir muchas veces, a veces de la amargura, ¿verdad?, del rencor? Respondemos, mis hermanos, a los agravios, a los problemas con rabia, con acciones impulsivas. Pero no solamente con estas acciones impulsivas, sino que también muchas veces respondemos con el aislamiento, especialmente en el hogar, ¿verdad? Lo que muy comúnmente llamamos la ley del hielo, ¿verdad? O quizás también usamos armas como la desesperanza, nos rendimos y permitimos que la depresión, que el temor nos dominen, por ejemplo. Mis hermanos, ninguna de estas armas proviene del Señor ni da fruto verdadero. Y quizás a corto plazo pueden dar soluciones, pero escúchame bien, muchas veces estas armas, las armas que el mundo usa y que muchas veces nosotros las usamos, nos van a conducir, mi hermano, a mayor problemas y nos va a conducir a la destrucción, no solamente emocional, no solamente física, sino también en esa área espiritual como hijos de Dios. Amén. Y esto nos lleva, mi hermano, a un tercer principio espiritual. Una vez que hemos reconocido que nuestra lucha no es una lucha humana, sino es una lucha espiritual, y que hemos reconocido cuáles son esas armas que este mundo usa y que muchas veces las usamos nosotros cuando dejamos que nuestra vieja naturaleza actúe, es usando las armas de nuestro Dios, usando esas armas que Él nos ha dejado en su palabra. Este pasaje, mi hermano, de Primera de Samuel en el capítulo 17, nos habla que David escogió, dice, 5 piedras lisas del arroyo. Dice que tomó una de ellas en su honda y se acercó a Goliat confiando no en su destreza,
sino en el nombre del Señor de los ejércitos. Lo que marcó la diferencia, mi hermano, no fue la onda ni la piedra. Muchas veces vemos, especialmente en congregaciones nuevas, donde se usan historias como esta y luego estamos confiando o viendo al hermano usando una onda o tomando piedras. No, la palabra del Señor no nos habla de eso. Nos habla de que la victoria que tuvo David, mi hermano, fue la fe en su Dios y el poder de ese Dios para obrar milagros. No fue esa onda, no fue esa piedra, fue Dios. Así que es el deseo de mi corazón que esta tarde todos nosotros estemos confiando, estemos creciendo en esa fe. Que a pesar de los problemas, que a pesar de los gigantes que quizás estemos enfrentando, mi hermano, en nuestras vidas, podamos confiar. Hemos cantado unas canciones muy hermosas. Hemos adorado a Dios describiendo esa bondad y esa misericordia para nosotros, esa fidelidad. Y Dios va a ser fiel. Él va a estar ahí. Él es el que lucha nuestras batallas. No son las armas que este mundo nos ofrece. Son las armas de nuestro Dios. En el Nuevo Testamento encontramos, mi hermano, un fundamento muy importante sobre cómo nosotros los creyentes estamos llamados a enfrentar los conflictos utilizando las armas que Dios nos da. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Dice, porque las armas de nuestra milicia, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. No son carnales. No vienen del mundo, pero también no vienen de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza. La semana pasada hemos estado recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseñó y nos dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Estamos llamados, mi hermano, a usar esas armas espirituales. Pero quizás tú te preguntarás, pastor, ¿cuáles son esas armas espirituales? Bueno, la fe, hemos hablado de la fe. David derrotó a Goliat porque creyó en el poder de Dios para pelear por él. No fue esa piedra, no fue la onda. La fe, mi hermano, se convierte en un escudo ante los dardos de la duda y del temor, del miedo, a las circunstancias, a los gigantes que tú y yo podamos estar enfrentando. En Efesios capítulo 6, versículo 16, se nos menciona que el escudo de la fe, el escudo de la fe, dice, es con el cual podemos apagar, dice, los dardos de fuego del maligno, de Satanás mismo. De la misma manera, mi hermano, cuando nosotros estamos atravesando las pruebas, cuando estamos pasando quizás por crisis económicas, por enfermedad, quizás por un desafío familiar, si confiamos nosotros en que Dios está con nosotros, vamos a permanecer firmes, ¿verdad? Pero no solamente la fe, sino también la palabra de Dios es otra arma que Él nos ha dejado. Efesios capítulo 16, versículo 7, el apóstol Pablo menciona la espada del Espíritu, que dice que es la palabra de Dios, la Biblia. Y esta, mi hermano, es la única arma ofensiva en la armadura espiritual descrita aquí, en este capítulo 6 de Efesios.
Así como nuestro Señor Jesucristo combatió las tentaciones de Satanás en el desierto con la palabra. Escúcheme bien, mi hermano. Nosotros debemos de recurrir a la Escritura para poder refutar las mentiras que el enemigo, mi hermano, susurra muchas veces a nuestra mente. Amén. La palabra de Dios, esa arma ofensiva. Mi hermano, recordar pasajes bíblicos que fortalecen nuestra fe. Recordar pasajes bíblicos que puedan darnos esa esperanza y esa dirección es muy importante en la vida de nosotros los creyentes. Si nosotros queremos derribar a cualquier gigante que se nos enfrente, mi hermano, debemos que estar estudiando, meditando en la palabra de Dios. Pero no solamente la fe, la Biblia, la palabra de Dios, sino también el apóstol nos habla de la oración. Y yo le doy gracias a Dios por la iglesia, porque el Señor está poniendo ese deseo, ese fervor de buscarle en oración. Me maravillo y me gozo de esos servicios de oración los viernes, así que yo te invito, mi hermano, mi hermana, ven. Siempre les he dicho que el Señor podemos orar a nuestro Padre Celestial en cualquier lugar, pero hay algo especial que toca el corazón de nuestro Dios cuando su iglesia se reúne a orar como una familia. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 18. Se nos anima, mi hermano, a orar. Dice, no solamente por un día, por una semana, de vez en cuando, sino que nos invita a orar, dice, todo el tiempo. Y esto es importante, mi hermano, porque la oración nos va a conectar con la fuente del poder divino, con nuestro Señor. Si confiamos solamente en nuestras fuerzas, déjame decirte que vamos a fracasar. Pero cuando oramos, cuando nos dirigimos a nuestro Dios, cuando buscamos de Él, mi hermano, ¿sabe lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que estamos admitiendo que dependemos de nuestro Dios. Lo que estamos demostrando, mi hermano, es que no podemos hacer y resolver las cosas a nuestra manera. Y eso se llama ser humilde, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, y el hermano Miguel siempre nos recuerda que la humildad, mi hermano, es esa puerta, es esa llave que abre la puerta de las bendiciones, del favor de nuestro Dios. Amén. En la historia de David y Goliat, mi hermano, aunque no se nos muestra, no se nos habla de un momento formal en que David oró, pero nosotros podemos ver en el libro de los Salmos que David fue un hombre que estuvo orando constantemente, que esa relación personal que él tuvo con su Dios fue producto precisamente de esas horas que él tuvo con él en oración. Así que es el deseo de mi corazón que todos nosotros busquemos a nuestro Dios en cualquier lugar. No necesitamos, mi hermano, arrodillarnos, especialmente en esos momentos cuando estemos enfrentando a ese gigante. Tenemos que estar orando a nuestro Dios, buscando su dirección, buscando su favor. Era evidente, mi hermano, que David, él buscaba constantemente al Señor en oración. Esa es la razón porque es que este joven pastor desarrolló esta relación tan íntima con su Dios, que desarrolló en él ese valor y esa valentía para poder enfrentar a este gigante. Amén. Pero no solamente la fe, la palabra de Dios, la oración, pero también se nos habla de la justicia y de la integridad de corazón. En el versículo 14 de Efesios capítulo 6 se nos habla de la coraza de justicia. Amén.
Y cuando nosotros estamos caminando, mi hermano, con el Señor, haciendo su voluntad, haciendo todo lo posible, viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo y evitamos ofender a nuestro Dios, déjame decirte lo siguiente, que vamos a experimentar esa protección. Vamos a experimentar el poder de Dios. Vamos a experimentar, mi hermano, esa ayuda que viene del cielo. David no confiaba en trucos sucios, ni en estrategias ilícitas. David, este joven pastor, mi hermano, confió en Dios y de esa manera él pudo actuar con valentía, pero también con verdad. De igual manera, cuando vivimos en obediencia, mi hermano, estamos creciendo en ese carácter de nuestro Dios. ¿Sabes qué? Él respaldará, Él nos ayudará, Él peleará por nuestras batallas. Él será, mi hermano, esa fuente de poder para poder derrotar a esos gigantes que vienen por nosotros. Estas armas, mi hermano, son totalmente distintas, como mencioné al inicio, a las armas que el mundo ofrece. El mundo, mi hermano, ofrece esa confianza en el poder, en la educación, en la inteligencia, en tu posición que tienes, el dinero. El mundo confía, mi hermano, en la violencia, en la manipulación. Dios, en cambio, nos llama a la fe. Dios, en cambio, nos llama a la oración, a su palabra, a la adoración y sobre todo a la obediencia, a vivir una vida que esté buscando su santidad, su justicia. Pero ¿sabes qué? La clave para comprender la victoria de David sobre Goliat es que de todas estas armas que él usó, todas las armas que él usó, y hemos mencionado algunas y hemos dado algunas ideas generales, no hemos hecho un estudio minucioso de cada una de estas armas, pero todas estas armas que él usó, mi hermano, lo convirtieron en David, un hombre conforme al corazón de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí quisiéramos tener ese título, ¿verdad? Pero te voy a decir la verdad, no estamos lejos de alcanzarlo. Lo único que tenemos que hacer es utilizar esas mismas armas que David utilizó. Y eso implica, mi hermano, tener esa relación cercana y esa confianza con el Señor. David no se jactó de su habilidad con la honda, sino que él exclamó: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes, el Rey de Israel. Y esto, mi hermano, no es solamente para David, eso es para cada uno de nosotros. La certeza de David no provenía, mi hermano, de sí mismo, sino del carácter y la promesa de Dios. David se atrevió, mi hermano, a creer que el mismo Dios que lo había librado del oso, del león, lo libraría de este gigante. ¿Y cuántos de nosotros podemos dar testimonio que el Señor nos ha librado de muchas circunstancias, de muchos problemas, de muchos enemigos? Y podemos decir y podemos experimentar como David, mi hermano, que de la misma manera que Él nos ayudó en el pasado y nos libró, Él nos va a librar. Él nos va a dar la victoria. Él nos va a dar, mi hermano, esa oportunidad para seguir adelante, para proclamar su nombre, para llevar a cabo esa misión que nos ha dado como individuos, como familia y sobre todo como iglesia, como la IBE. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados, yo estoy más que seguro que el Espíritu Santo está obrando
Él ha hablado a tu corazón. Estemos examinando nuestro corazón. Estemos mirando nuestras vidas, evitemos cualquier distracción. Y déjame decirte, mi hermano, mi hermana, la victoria definitiva de nosotros los creyentes es en Cristo Jesús. Amén. El relato de David y Goliat se cumple plenamente en nuestro Señor. David fue una sombra del Mesías que haría este sacrificio de redención. David fue una sombra de lo que el Mesías, mi hermano, daría y haría por su pueblo. Vencer el pecado y la muerte por medio del poder de Dios. La palabra del Señor nos dice que Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino en humildad y murió en la cruz, librando la batalla espiritual más grande de la historia. Su resurrección, escúcheme bien, prueba que nuestros enemigos, incluso la muerte, han sido vencidos. No hay por qué temer. Hoy podemos enfrentar nuestras luchas con plena confianza, porque no luchamos en nuestras propias fuerzas, ni en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Al igual que David, nos acercamos a nuestros gigantes con la certeza de que la victoria, mi hermano, ya está asegurada en Cristo Jesús. Este pasaje que hemos meditado esta tarde nos recuerda que frente a esos desafíos que la vida nos trae, contamos con los recursos celestiales, contamos con las armas de nuestro Señor, contamos con esa fe, contamos con su palabra, contamos con ese privilegio de tener acceso libre a través de la oración a nuestro Padre. Contamos con su Santo Espíritu que vive en nosotros y que nos lleva a toda justicia, a toda obediencia, a vivir conforme a la voluntad divina, a vivir en santidad y pureza de corazón. Mi hermano, que el Señor nos ayude a estar firmes en la fe, a no retroceder en medio de los problemas, de la adversidad, a vivir conscientes de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.